Bueno, el día de hoy venimos a exponerles el trabajo final de Hombre en Movimiento. Nos tocó el ejercicio del deadlift y nuestro grupo está conformado por Juan Sebastián Villalobos, Sara Vélez, Fátima Gómez y Jailén Arteaga. Tenemos los siguientes ítems para desarrollar. Primero, una introducción del ejercicio, la metodología, análisis, las conclusiones y la bibliografía. Continuamos con la introducción, que explicaremos teóricamente cómo se ejecuta el ejercicio. Básicamente, durante este ejercicio se coactivan diferentes grupos musculares, como lo son los glúteos, la musculatura de la espalda baja y los isquiotibiales. Para realizar el ejercicio, primero que nada, los pies deben estar mirando hacia el frente con una apertura a la anchura de los hombros. Esto es importante ya que, digamos, si se realiza una apertura mayor, se puede estar realizando una variante de ese ejercicio que es el peso muerto sumo, donde se involucran otros grupos musculares que no son los que necesitamos en este momento. La barra debe estar por encima del medio pie. En esta imagen mostramos más o menos dónde está el medio pie para que se ubique y a unos cuantos centímetros de la tibia. Básicamente, durante el ejercicio se debe tener la mirada hacia el frente y el agarre de esto, de la barra, puede ser en prono, supino o puede ser mixto. Eh, Como les mencioné, con la mirada hacia el frente nos inclinamos el torso sin realizar una curvatura en el dorso y estando muy consciente de la musculatura del core. Ya vamos a explicar una maniobra que sirve para esto, para tener una conciencia mayor. Se flexionan las rodillas hasta los 90 grados aproximadamente y pues obviamente también se flexionan las caderas. Se inclina el torso hacia la barra y el agarre se hace justo por fuera de las piernas. Digamos que apenas se sienta la activación de la musculatura dorsal, se debe realizar lo que les acabo de mencionar, que es la maniobra de Valsalva, en la cual se inspira y luego se hace una expiración, básicamente con la glotis cerrada. Esto es para generar, o sea, una presión intraabdominal e intratorácica, para generar una activación también de la musculatura del dorso y del core. Y pues básicamente en este punto, cuando nos encontramos abajo, se realiza una extensión simultánea de rodilla y de cadera, con una conciencia corporal, y que la barra o las mancuernas se encuentren tan cerca del cuerpo va a generar que las palancas se den de manera óptima. Y incluso en un artículo encontramos que si se genera una fuerza hacia adelante con la tibia, se puede generar una fuerza mayor o una tensión mayor en la musculatura dorsal, más que tensión, una activación. Y pues básicamente, consiguiente a esto, se realiza el ejercicio, se repite el mismo movimiento de manera invertida y eso es todo para la introducción. Ahora continuamos con lo que es la metodología. Para realizar este trabajo, nosotros seguimos varios pasos que permitieron hacer un análisis bien estructurado acerca del gesto que nos correspondió, que fue peso muerto, en donde combinamos la observación, la práctica con el apoyo teórico y las herramientas digitales como el software Kinovea. Nosotros dividimos la metodología en 4 pasos o puntos. El primero fue la búsqueda bibliográfica, en donde inicialmente hicimos una revisión en fuentes confiables como artículos científicos, páginas web especializadas en ejercicio y fisioterapia y otras fuentes relacionadas con el entrenamiento de la fuerza, en donde nuestro principal objetivo fue identificar aquellos criterios correctos en cuanto a la técnica de peso muerto, especialmente las relacionadas con la postura adecuada, los rangos de movimiento y los músculos principalmente involucrados. Como segundo punto, hicimos el registro del gesto, en donde realizamos una grabación de video del gesto de peso muerto ejecutado por un sujeto asignado por la profesora desde una vista lateral, con el fin de observar de forma clara los momentos claves del movimiento. Durante la grabación se realizó la ejecución completa del ejercicio desde la posición inicial hasta su retorno. Como tercer punto, entonces ya hicimos un análisis con Kinovea, importamos el video del software y se hizo un análisis en 2 partes. Primero, una parte cuantitativa, en donde se analizaron 3 momentos específicos del gesto: la posición de partida, el punto de máximo movimiento y la posición final, que es cuando se retorna a la posición inicial. Con base en esto, medimos los ángulos de la cadera respecto a la columna y se determinó también el tiempo total de ejecución del movimiento. A partir de esto, dividimos el movimiento en 2 fases. La primera iba desde la posición inicial hasta la de máximo movimiento, y la fase 2, que es desde el máximo movimiento hasta retornar a la posición inicial. Con estos datos también se calculó la velocidad angular en cada fase, lo cual permitió analizar qué tan rápido se movieron las zonas corporales involucradas, y también hicimos un análisis cualitativo en donde observamos de qué manera fue ejecutada el gesto y cómo se compara con lo escrito en la literatura. Nos enfocamos en detectar errores muy frecuentes al momento de realizar el movimiento, que se explicarán a más profundidad en la parte de análisis. Como cuarto punto, ya hicimos la organización y la presentación de los resultados, en donde se organizaron los hallazgos mediante imágenes del análisis en Kinovea y se pueden ver claramente los ángulos medidos y los cambios en la postura. Además, para sintetizar todo lo que realizamos, hicimos una presentación tipo PowerPoint en donde se van a resaltar los puntos más importantes de este trabajo. Entonces, para el análisis cualitativo tenemos que tener en cuenta de que los principales movimientos articulares en el peso muerto ocurren en lo que es el plano sagital. Lo primero que vamos a analizar es cómo la articulación coxofemoral produce una extensión potente, que es la clave del levantamiento como tal, mientras que en las rodillas también se lleva a cabo una extensión más coordinada. En una menor medida hay una leve flexión plantar en lo que son los tobillos durante la fase final del levantamiento, y principalmente para mantener lo que es el equilibrio.
La columna vertebral también es clave, especialmente lo que es sus segmentos lumbar y también dorsal. Debe mantenerse en una posición muy neutra y muy estable. El tronco debe elevarse manteniendo una alineación neutra. Esto implica que debe haber una extensión isométrica de la columna más que un movimiento dinámico, ya que lo ideal es evitar el redondeo o una hiperextensión de la misma. A nivel escapular debe haber una retracción activa, especialmente durante la fase de levantamiento, para mantener lo que es la barra cerca al cuerpo y pues para proteger específicamente lo que son los hombros. Entonces, continuamos con lo que son los músculos que permiten este movimiento, este gesto técnico de lo que es el peso muerto como tal. Entonces, tenemos lo que son los primeros, los músculos agonistas, que recordemos que son los principales responsables de lo que es el movimiento. Entonces, primero tenemos los extensores de la cadera o los que permiten la extensión de la cadera, que son el glúteo mayor y los isquiotibiales. Recordemos que los isquiotibiales están conformados por el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. También tenemos los que permiten la extensión de la rodilla como tal, que es el cuádriceps femoral, que recordemos que está conformado por el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. También tenemos los erectores de la espina, como el iliocostal, el longuísimo y el espinoso, y pues esos serían básicamente los músculos agonistas. Listo, entonces continuamos con lo que son los músculos antagonistas, que recordemos que son los que se oponen al movimiento. Lo primero tenemos son los flexores de cadera, que son el iliopsoas y también el recto femoral, que pues hace parte de lo que es el cuádriceps. También tenemos a los isquiotibiales, que aunque actúan como agonistas en la cadera, son antagonistas en la rodilla con respecto al cuádriceps. También tenemos al recto abdominal y a los oblicuos, que pues también comparten una cierta función estabilizadora, pero en este caso los vamos a tener muy en cuenta como los antagonistas. Listo, y por último tendríamos los músculos estabilizadores del movimiento, que son los que mantienen la postura y le dan control al movimiento. Lo primero son los músculos de la zona media o core, que pues recogen lo que es el transverso abdominal, los multífidos, también los oblicuos interno y externo, y pues evidentemente lo que es el recto abdominal. Estos estabilizan lo que es la columna y también la pelvis y pues permiten un movimiento más limpio. También están los músculos, sobre todo el manguito rotador, pues los que se ubican en las escápulas y también en los hombros, como el trapecio superior, el medio inferior, pues las fibras, los romboideos y también pues como tal el subescapular, supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor, que como les dije conforman lo que es el manguito rotador. Por último tenemos los músculos que se ubican en lo que es el tobillo y el pie, el solo y el gastrocnemio específicamente cumplen un rol de equilibrio, y también los músculos intrínsecos del pie, ya para dar mayor estabilidad en lo que es la base del apoyo del mismo. Analizando detenidamente el video y la ejecución del movimiento, encontramos varias diferencias en cómo se describe la técnica ideal para el peso muerto. Uno de ellos es el fallo en el patrón de bisagra-cadera, pues se observa una deficiente activación del hip hinge con una elevación prematura de las caderas. Esto provoca que el movimiento parta desde lo que es la espalda baja en lugar de la cadera, esto generando una sobrecarga lumbar y una pérdida de eficiencia en el movimiento. También está la pérdida de la posición neutra de la columna, pues esta no se mantiene neutral durante pues todo el movimiento, y hay una flexión torácica al inicio y una hiperextensión lumbar al final, y esta mala postura eleva el riesgo de lesiones, especialmente por compresión o por cizallamiento pues ya en la zona lumbar. También está la ausencia de la maniobra de Valsalva. No se detecta el uso de esta, lo que compromete la estabilidad del core, y pues esto reduce lo que es el rendimiento, también expone la columna lumbar pues a una mayor vulnerabilidad ante lo que son las cargas pesadas. También está la distancia incorrecta de la carga respecto al cuerpo, pues las mancuernas evidentemente se alejan del eje corporal durante el levantamiento, y pues esto incrementa lo que es el brazo de palanca sobre la columna, y pues esto aumenta el torque y obliga a una compensación excesiva por parte de la musculatura espinal. También hay un desequilibrio en la activación muscular, pues hay un predominio en la activación de erectores espinales y también los cuádriceps, mientras que los glúteos, que son pues claves en la fase final del gesto, presentan una baja participación, y pues este desequilibrio puede derivar en compensaciones crónicas y en disfunciones musculares. También hay una influencia en lo que es la longitud de los brazos. Tengamos presente que tener brazos largos es una ventaja mecánica, ya que facilita mantener una postura más vertical durante el rango de movimiento del peso muerto. Esta característica debería permitir una ejecución más eficiente y más segura. Más sin embargo, en el video analizamos que hay un desaprovechamiento en la ventaja estructural, pues a pesar de contar con unos brazos largos, el levantador no los aprovecha adecuadamente, y pues la mala técnica observada, como la separación de las mancuernas del cuerpo, sugiere que pues no se está utilizando su morfología corporal totalmente a favor para mantener una postura alineada y segura durante el recorrido pues del movimiento. Con la parte de análisis cuantitativo. Inicial, pues el sujeto está de pie, erguido, con ambos pies pues digamos que alineados
al ancho de los hombros, y también las mancuernas están pues a los costados, y los miembros superiores van a estar en extensión pues sujetando el peso. En el sujeto pues observamos, es muy visible, digamos que sus hombros se proyectan hacia adelante y su mirada pues va hacia el piso. Entonces ya digamos que aquí vamos a empezar a analizar e ir observando los errores pues desde esta posición, y es por eso que el ángulo no nos da a cero, porque no hay digamos que una buena postura, no hay un buen inicio para el movimiento, sino que ya vemos que hay un ángulo de 17.4 grados. Ya en la segunda imagen podemos ver, digamos que el máximo movimiento, donde hay, es el punto pues de mayor flexión de cadera y rodillas también, pero nos vamos a centrar pues en hablar de la articulación coxofemoral. El sujeto pues ya ha descendido, el tronco está inclinado hacia el frente y las mancuernas pues se van a encontrar a la altura del medio pie. Entonces aquí observamos que, y es muy notorio que el miembro superior izquierdo desciende más pues que el derecho, lo cual digamos que nos puede indicar que hay un desequilibrio muscular unilateral, y esto pues puede ser posible por falta de control escapular o dominancia funcional, y pues digamos que podría aumentar el riesgo de alguna sobrecarga unilateral en la zona pues lumbar. Además de esto podemos apreciar un ligero redondeo en la zona torácica durante el descenso, y pues notamos cómo los hombros siguen proyectándose hacia adelante, pues señal de que los músculos escapulares pues no están activándose digamos que de la manera correcta para hacer el movimiento de una forma eficaz. Entonces digamos que no va a haber una estabilización en la parte superior del tronco. Y aquí observamos en su punto máximo pues un ángulo de 84.4 grados. Ya en la posición final, en la tercera imagen, el sujeto pues digamos que regresa a esa posición inicial, y hay una pues extensión ya de cadera, las mancuernas nuevamente están alineadas al cuerpo, y digamos que esto pues nos representa como el cierre del movimiento. Aunque pues seguimos notando que pues hay digamos que todavía los hombros están hacia adelante, se proyectan hacia adelante, entonces nos deja ver que las escápulas pues no están totalmente retraídas, y los músculos como los romboides, el trapecio, pues no están lo suficientemente activos para hacer, digamos que, consciente de este movimiento. Importante, la primera fase pues estaba desde la posición inicial hasta el máximo movimiento, donde hay pues mayor flexión de cadera. Esta fase tiene una duración de 1.7 segundos. En esta fase pues se tenía digamos que un ángulo de 17.4 grados al iniciar, y al final se logra un ángulo de 84.4 grados, ya que digamos que el sujeto pues pasa de una posición casi erguida al inclinar el tronco hacia adelante, y pues claramente eso nos va a aumentar el ángulo entre la línea vertical y pues el tronco, y aquí claramente pues usamos la articulación de la cadera para que nos sirva como punto de eje del movimiento. Y ya digamos que en la fase número 2, esta ya inicia desde el máximo movimiento, cuando el sujeto pues está en flexión, hasta retomar a la posición inicial. Esta se logra también en 1.67 segundos, donde inicialmente pues se tenía un ángulo de 84.4 grados, y ahora ya digamos que ese ángulo disminuye y pasa a ser de 15 grados. Aquí pues importante aclarar, digamos que no llega a 0 grados, pues por la postura del sujeto, los errores que ya digamos que hemos observado, y pues la proyección de sus hombros, la flexión de cabeza, entre otras cosas que se analizan pues digamos que en, ya en la parte cualitativa. Pero en general, pues ambas fases tienen una duración similar, lo que nos indica pues que digamos que no hay pausas o aceleraciones bruscas en la realización del movimiento. Para el cálculo de la velocidad angular del gesto tenemos la siguiente fórmula, que esta velocidad angular es igual al cambio de los ángulos sobre el tiempo. Tenemos que básicamente esta velocidad angular en la fase 1, que es la del descenso, nos da de 39.4 grados sobre segundo. ¿Esto por qué? Porque básicamente se está bajando la cadera, lo que ocasiona que se aumente el ángulo entre el tronco y las piernas. O sea, como que se abre una flexión de cadera. Eso lo que nos indica es que básicamente hubo un aumento en el ángulo, y pues para la siguiente fase tenemos la misma fórmula, realizamos el cálculo y aquí nos dio negativo. ¿Esto por qué es negativo? Porque al estar subiendo, el ángulo se está disminuyendo. Pero, pues más allá de esto, ¿qué nos indican estos dos valores? Nos indica básicamente que la subida es un poco rápida, ya que es de 41.5, y si lo comparamos con la bajada es de 39.4, que obviamente es negativo porque se está disminuyendo el ángulo. Pero básicamente está en un control en la bajada, más no en la subida, y pues se debe trabajar en el control de ambas fases
para poder hacer el ejercicio de forma óptima y segura. Como conclusión, hay muchas cosas que resaltar, principalmente a través del uso de Kinovea, la revisión de la literatura y el análisis de nuestro gesto, se puede evidenciar que aunque el gesto del movimiento en general se realiza, existen muchos detalles que necesitan una corrección al momento de efectuarlo para que haya un movimiento fluido y correcto. Uno de los aprendizajes principales es entender lo fundamental que es controlar los músculos del core y cómo la activación adecuada de estos va a marcar una diferencia increíble en la estabilidad del cuerpo, en especial en ejercicios de mayor exigencia como este. También nos pareció fundamental el análisis del movimiento desde las gráficas de Kinovea, ya que nos permitió ver que el gesto fue fluido, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo nos mostró errores que se cometieron en la ejecución y que en muchas ocasiones no se notan a simple vista. Como grupo creemos que este trabajo nos ayudó a ver que detrás de un ejercicio, de hecho muy común, hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta si se quiere promover una práctica segura y eficiente. Y entender todo esto es fundamental, en especial para nosotros como futuros fisios, no solo para prevenir lesiones, sino también para enseñar una técnica correcta para quienes practican ejercicio o hacen parte de algún tratamiento.